Bueno, pues feliz sábado. Es un privilegio y placer estar juntos para poder estudiar la palabra de nuestro Creador. Gracias por la invitación. Y hoy vamos a tener una reflexión sencillita. Está basado en una historia que ocurrió durante el ministerio de nuestro Señor Jesús. Una historia muy conocida que desde niños nos contaban, pero hoy la aplicaremos a nuestro diario vivir. Y estas escenas las podemos encontrar en el libro de Juan, el capítulo 11, y los actores principales son una familia compuesta por tres jóvenes: María, Marta y Lázaro. Los tres eran hermanos, eran jóvenes, y es muy probable que eran solteros, porque la Biblia no nos cuenta que tuvieran familiares o simplemente vivían solos. Ellos tres vivían solos en la misma casa y vivían en Betania. Betania era el área de Jerusalén donde vivían los ricos, los de la clase alta. Así que ellos, los tres, eran ricos, tenían familiares y amigos dentro del sacerdocio y de los dirigentes religiosos de aquel entonces. Entonces, pues no solamente tenían influencia en la sociedad, estaban jóvenes, pues aparte de todo eso, decidieron seguir a Jesús. Estuvieron dispuestos a darlo todo por el nombre de Cristo y comenzaron a ser creyentes abiertos en Él. A lo largo de los 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesús, ellos fueron seguidores de Jesús. Creían que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Y nos cuenta la inspiración que cada que Jesús necesitaba un descanso o iba a visitar Jerusalén, el hogar acogedor de estos tres hermanos era de refugio para tanto para Jesús como para sus discípulos. Marta, María y Lázaro los recibían en su hogar. Y estos lazos de esta familia con Jesús y con sus discípulos se estrecharon tanto al punto de que eran amigos especiales de Jesús. Llegan a ser amigos íntimos del Salvador. En este hogar, las palabras de Jesús eran apreciadas, eran entendidas en su verdadero sentido, y dice que Jesús no necesitaba hablarles en parábolas, ni les hablaba como le hablaba al resto de las personas que lo seguían. Jesús les hablaba directamente cuando estaba en esta casa, a estos tres hermanos. Las palabras que Jesús les decía, pues no quedaron registradas en la Biblia, pero estas verdades profundas que Cristo les revelaba a esta familia cuando estaba en su casa, anhela también revelarlas a nosotros, directamente, sin necesidad de que tergiversemos sus palabras, porque hemos creído en Él como Hijo de Dios. Y mientras veía el carácter de estos tres hermanos, lo que la Biblia y el espíritu de profecía nos dicen sobre cada uno de ellos, me pareció que pueden simbolizar a cada uno de los creyentes en Cristo. Todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, cabemos en una de la descripción de estos tres hermanos. En primer lugar, nos encontramos con María Magdalena, una mujer con un pasado de pecado, con traumas, con heridas, destrozada, sin esperanzas, que cuando conoció a Jesús tenía 7 demonios dentro de ella. Pero al encontrarse con Jesús y aceptarlo como el unigénito Hijo de Dios, su vida fue transformada. Dice que Jesús expulsó los 7 demonios y liberó a esta mujer. Y por eso es que ella amaba mucho a Jesús, porque se le había perdonado mucho. Luego encontramos a Marta. Esta mujer representa a los que siempre están ocupados, que tienen muchas habilidades, llenos de talentos, de aptitudes, personas brillantes, que saben organizar, que son serviciales, atentos, que siempre saben en dónde hay necesidad, siempre tienen algo en dónde ayudar, que son pieza clave en los eventos, en la predicación, siempre dándolo todo para que las cosas marchen bien. Y Lázaro representa a los que responden al llamado inmediatamente. Personas sinceras, creyentes, fieles, que no tienen problemas difíciles del pecado, que no tienen pasados vergonzosos, sin ataduras pesadas, que simplemente escuchan la verdad y creen en lo que Dios dice, como está escrito, sin problema. Si Dios dijo así, así lo aceptan. No se complican. El mismo día que escuchan la verdad, así lo aceptan y no se oponen a lo que Dios dice. Porque si Dios lo dijo así, ¿quiénes son ellos para decir que quizás Dios quiso decir lo contrario? Personas sencillas y muy valiosas. Y yo creo que todos caemos en una de estas descripciones. Estos tres jóvenes, que me imagino estarían entre los 30 años, siendo ricos, viviendo en las zonas destacadas de Jerusalén, lo arriesgan todo
por creer en Jesús como Hijo de Dios. Y en ese tiempo no era como ahora, que es loable decir que somos creyentes o que creemos en Jesús como Hijo de Dios. En ese momento, los dirigentes religiosos a cualquiera que profesara su fe en Cristo lo excomulgaban de la sinagoga. Eran tratados de traidores, de mentirosos, criticados, perseguidos, despreciados. Los dirigentes de aquel entonces no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y hasta los mismos discípulos, los 12 que andaban con Jesús en todo su recorrido, había momentos en que no creían o dudaban de la relación entre Dios y Cristo. Esa relación filial, a veces los discípulos decían, ¿será que sí? Pero estos 3 jóvenes, a pesar de que no dejaron su hogar, no se dedicaban como los 12 a andar con Jesús de lugar en lugar, lo aceptaron como Hijo de Dios. Creyeron en Jesús como el enviado del cielo. Y cada que Jesús visitaba Jerusalén o estaba cerca de Jerusalén, tenía un lugar de refugio en esta casa. Sin embargo, a pesar de que creían la verdad, de que la tenían, de ser amigos íntimos de Jesús, de gozar del privilegio de escuchar la verdad pura salida de los labios de Cristo, explícita, a pesar de que María había superado el pecado, era libre en Cristo, a pesar de que Marta había vencido la impaciencia, vivían en obediencia a las leyes de Dios, aún así llegó la enfermedad a su casa. ¿Y cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, no, los hijos de Dios nunca debiesen de estar enfermos? Los verdaderos creyentes no deben de sufrir. ¿Enfermedades? No, ¿qué pasó si somos hijos de Dios? No deberíamos de tener ni enfermedades físicas ni enfermedades mentales. Esas solo vienen cuando estamos en abierta rebelión a las leyes de Dios. Pero saben, tal como se ve a través de la Biblia, en muchas ocasiones hay excepciones a esta regla. Hay muchos casos en la Biblia de personas que estando en obediencia a la ley de Dios, fueron visitados por la enfermedad. Que el soberano del universo envió una enfermedad sobre sus casas o sobre sus familias para demostrar su gloria, para purificar el carácter de sus hijos, para instruirlos, para enseñarles, para dejarnos lecciones valiosísimas a los que viviríamos en las últimas generaciones. Fíjense cómo nos lo cuenta la matutina El Cristo Triunfante. Hoy, muchos piensan que cuando comienzan su vida cristiana, se encontrarán libres de toda necesidad y de toda dificultad. Pero todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo tiene un refidim. Refidim es el lugar de prueba, de angustia, de dificultad, de enfermedad, de muerte. Todos tenemos un refidim preparado por Dios mismo en nuestro camino. La vida no está hecha de verdes prados ni de aguas de reposo. El desaliento nos alcanza. Llegan las privaciones. Se producen incidentes que nos ponen en dificultad. A medida que avanzamos en el sendero angosto, haciendo según creemos lo mejor, encontramos pruebas dolorosas que nos asedian. Esto nos hace pensar que quizá hemos sido guiados por nuestra propia sabiduría, lejos de Dios. Acusados por la conciencia, razonamos que si hubiésemos caminado con Dios, nunca hubiésemos sufrido de este modo. ¿Cuántas veces decimos, no, yo creo que voy por el camino equivocado porque estoy sufriendo? Pero ese sufrimiento va a ser para nuestra salvación. Es el proceso que el soberano del universo ha provisto para nosotros. Desde antaño el Señor condujo a su pueblo a Refidim, al lugar de la prueba, de la angustia, de la dificultad. Dios nos conduce ahí y puede escoger conducirnos a nosotros ahí con el propósito de probar nuestra fidelidad y lealtad hacia Él. En su misericordia, Dios no siempre nos coloca en los lugares más fáciles, pues si lo hiciera, por nuestra autosuficiencia, olvidaríamos que el Señor es nuestro ayudador en tiempo de necesidad. Y esto es así, mis amados. Cristo mismo nos guía a los caminos difíciles y razonamos muchas veces, muchas personas piensan que es Satanás el que los lleva a la enfermedad, a las dificultades, pero dice la inspiración que es el Señor mismo quien nos dirige hasta ese sufrimiento, hasta esa pérdida, hasta esa enfermedad. Si pensamos que porque somos fieles hijos de Dios no nos va a llegar la enfermedad, porque la enfermedad y la muerte son de Satanás, qué engaño fatal. Es el método por el que el soberano del universo pule nuestro carácter.
Pues una enfermedad violenta y repentina hirió a Lázaro, que creía en Cristo como como hijo de Dios, en Cristo Jesús como hijo de Dios, y que era uno de los amigos íntimos del maestro. Y estas dos hermanas, a pesar de ser ricas, de tener los medios suficientes para pagar un médico, porque en ese tiempo los médicos existían, nosotros vemos historias en el Antiguo Testamento donde personas gastaron todo su dinero pagándole a los médicos para que los curaran, o sea, los médicos existían, pero estas dos jóvenes y aún Lázaro, que está enfermo, no recurrieron a ninguna fuente externa. No mandaron llamar a un médico común. No recurrieron a los sacerdotes por ayuda, que eran sus amigos, que eran sus familiares. ¿Saben qué fue lo que hicieron? Mandaron un mensajero con Jesús y lo mandan con el siguiente mensaje: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué mensaje tan seguro? ¿Será que de nosotros podrían mandar este mensaje? Señor, he aquí la que amas está enferma. ¿O dudamos de que somos amados por Dios y por Cristo? Este mensaje corto, claro y sin necesidad de decirle al maestro qué hacer, sabiendo y confiando que Cristo Jesús va a hacer lo mejor, que la sabiduría de Cristo es más amplia que la de los seres humanos, confiando en que la decisión que Cristo tomara iba a ser la mejor. No exigen la presencia de Cristo inmediata, sino que mandan el mensaje: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Y cuántas veces nosotros oramos pidiendo algo o contándole al soberano del universo nuestra situación, pero le decimos al Señor qué hacer? Le queremos decir cómo actuar, le queremos dar la solución. Señor, mándame esto porque eso es la solución al problema que tengo. Exigimos respuestas urgentes. Ahora, Señor, responde porque si no, yo no sé cómo lo voy a hacer. Y queremos que sea justo como la idea que nosotros tenemos, porque entonces ahí sí Cristo respondió nuestra oración. Pero estas hermanas no hacen eso. Mandan el mensaje, cuentan el problema y permiten que sea la voluntad de Cristo la que tome la decisión. O sea, que Cristo diga cuál es el camino que hay que seguir en esos momentos. Sin embargo, nos dice la inspiración que al ellas mandar este mensaje: Señor, el que amas está enfermo, creían que Jesús se dirigiría inmediatamente hacia Betania para sanar a Lázaro. Creían que iba a simpatizar con su angustia, respondiendo inmediatamente. Así que el mensajero sale con este breve mensaje: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y este mensajero cruzó la región de Judea para llegar a Galilea, que es donde está Jesús. Y busca a Jesús ardientemente, porque en esos momentos no era como ahora, que uno le manda un mensaje a la persona que está buscando y le dice: ¿dónde andas? Que voy para allá, estás ahí. Este hombre tuvo que buscar a Jesús lugar por lugar, y si le decía: no, estuvo recientemente ahí, y llegaba ahí, a lo mejor Jesús ya se había ido del lugar. Entonces, así como cuando José estaba buscando a sus hermanos, que llegó a donde estaban, ya no estaban, y tuvo que ir a otro lugar para encontrarlo, pues así este mensajero fue buscando a Jesús y finalmente llegó hasta donde estaba Jesús. Y dice que lo encontró como siempre a nuestro Señor Jesús, rodeado de enfermos, de multitudes, y le entrega el mensaje: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando Jesús escucha estas palabras, nos dice la inspiración que Jesús se volteó y les dice a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, mas para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Imagínense ustedes, le mandan un mensajero a Jesús, el mensajero da el mensaje, pero Jesús ni siquiera le responde. Escucha el mensaje y se voltea y habla del tema con los que están a su alrededor. Dice: cuando Cristo oyó el mensaje, los discípulos pensaron que lo había recibido fríamente. No manifestó el pesar que ellos esperaban de él. Mirándolos a ellos, dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta escena me recordó la recepción que tuvo el mensaje que mandó Juan el Bautista a Jesús. Igual manda mensajeros, y cuando los discípulos de Juan
llegan con el mensaje y le dicen: Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús no les responde nada, se voltea y continúa su trabajo de sanar a los enfermos, de predicar, de enseñar. Y los mensajeros de Juan nada más viendo, sin recibir respuesta de Jesús. Al punto de que cuando llega este mensajero que dice: Señor, el que amas está enfermo, los discípulos pensaron que Jesús lo había recibido fríamente. O sea, imagínense la escena. Jesús escucha el mensaje, se voltea, no le dice nada al mensajero y viendo a los discípulos les dice: esta enfermedad no es para muerte, mas por la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Al punto de que los mismos discípulos, rudos, impulsivos, piensan que es una respuesta muy dura, una manera muy áspera de contestar, de recibir el mensaje. Ni siquiera se lo dice al mensajero, les da la respuesta a los discípulos. Pero saben, muchas veces lo que nosotros tomamos como rudeza, como un acto quizá grosero, hasta podría ser para nuestra percepción humana un acto déspota, no lo es. Y muchas veces esos actos son hechos por medio de humanos que son instrumentos de Dios. Dios los está dirigiendo, porque Jesús lo hizo. Jesús no les contestó. Jesús no le contestó a este mensajero. Y nos dice la inspiración que Cristo permaneció 2 días en ese lugar donde estaba. Esa dilación, esa tardanza de Jesús era un misterio para los discípulos. De cuánto consuelo sería su presencia para la familia afligida, pensaban. Era bien conocido por los discípulos su intenso afecto hacia esa familia de Betania, y ellos se sorprendían al ver que no respondiera a la triste comunicación: el que amas está enfermo. No respondió Jesús. Parecía que había despreciado o ignorado el mensaje, el pedido que le habían hecho sus amigos. Durante aquellos 2 días, Cristo pareció haberse olvidado del caso, porque no habló más de Lázaro. Los discípulos pensaban en Juan el Bautista, precursor de Jesús. A la misma escena, al ver esta escena, los discípulos también se acordaron de cómo había recibido Jesús el mensajero que había mandado Juan. Sin respuesta. Jesús continuando su obra. Los discípulos se habían preguntado por qué Jesús, que tenía el poder de realizar milagros admirables, había permitido que Juan languideciera en la cárcel y muriese de forma violenta. Ya que poseía tal poder, ¿por qué no había salvado Jesús la vida de Juan? Esta pregunta la habían hecho con frecuencia los fariseos y la presentaban como un argumento incontestable contra el acerto de Cristo de ser hijo de Dios. Era un argumento incontestable para probar que Jesús no era el Hijo de Dios. Y no porque fuera un argumento incontestable dejaba de ser el Hijo de Dios. El Salvador había advertido a sus discípulos acerca de las pruebas, pérdidas y persecuciones, y los discípulos se preguntaban: ¿nos abandonará en la prueba? Algunos de ellos se preguntaban si no habían estado equivocados acerca de su misión. Todos estaban profundamente perturbados. Decían los discípulos: ¿nos va a abandonar a nosotros así como está abandonando a su mejor amigo? Cuando está enfermo, cuando está en la dificultad, ¿no lo va a ver? ¿No lo sana? Y en su mente se repetían esas escenas de Juan el Bautista. Jesús nunca lo sacó de la cárcel. Finalmente murió decapitado. Y esas dudas comienzan a recorrer la mente de los discípulos. Cuando nosotros seamos perseguidos, encarcelados, se preguntaban los discípulos, porque Jesús se los había dicho: ¿será que Jesús también nos va a abandonar? ¿Nos va a dejar solos? ¿Será que cuando le mandemos pedir auxilio, nos va a ignorar de esta manera? Saben, la Biblia no nos dice cuánto tiempo se quedó el mensajero ahí viendo, escuchando, capaz esperando que Jesús voltee y le dé una respuesta, un mensaje para llevar a las hermanas. Pero en algún momento tuvo que salir de regreso a Betania con esta respuesta que Jesús ni siquiera le dio a él, que se la dio a los discípulos. Esta enfermedad no es para muerte, mas para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y mientras tanto, las hermanas están esperando ansiosamente por noticias de Jesús. Mientras había una chispa de vida en Lázaro, oraron, esperaron la venida de Jesús,
Pero saben, el mensajero volvió sin Jesús. Llegó y Jesús no iba con él. Solo trajo este mensaje. Dijo Cristo que esta enfermedad no va a terminar en muerte, pero es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Yo no sé qué habrá ocurrido, no sé qué les habrá contado el mensajero, pero cuando a mí me cuentan la respuesta a un mensaje que mandé, yo les digo, ¿y qué más te dijo? ¿Solo te dijo eso? ¿Qué cara hizo cuando se lo dijiste? ¿Tardó en contestarte? ¿Fue inmediata la respuesta? ¿Qué más te dijo? ¿No dijo nada más? ¿No se te está olvidando algo de lo que dijo? A ver, cuéntame otra vez, poco a poco, cómo fue que pasó. Así que es muy probable que el mensajero sí le haya contado a estas hermanas la recepción aparentemente fría, ruda, de Jesús, aparente, ¿eh? Porque no era eso la manera como Jesús lo hizo, pero a los ojos humanos se veía de esa manera. Es muy probable que sí se lo haya contado a las hermanas. Aún así, estas hermanas continuaron confiando en Cristo. Mismo Lázaro, que está enfermo y muriendo, no perdió su fe en Jesús. Y aquí veo una escena muy parecida a la de la mujer sirofenicia. Jesús, cuando esta mujer le hace su pedido, pareció omitirla. La dejó de lado. No contestó. Siguió caminando. En este caso, las hermanas ni siquiera vieron la compasión que había en el rostro de Jesús, como esta mujer sirofenicia. Pero lo conocen a tal punto que sienten la dulzura en las palabras de Cristo y confiaron en la promesa. Esta enfermedad no es para muerte, no va a terminar en muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Muchas veces, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nosotros pensamos que sabemos lo que Dios tiene que hacer, que conocemos el mejor camino de todos. Pero el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y ya me imagino lo que creyeron estas hermanas y Lázaro cuando escucharon el mensaje. Vas a estar enfermo, Lázaro, pero aunque vas a estar enfermo y al punto de morir, finalmente no vas a morir, vas a ser sanado. Porque a veces el mensaje que Dios nos da no lo comprendemos en su plenitud. No sabemos, no conocemos la trascendencia que hay detrás. Pero aún así creemos lo que Dios dijo, como Dios lo dijo. Si Dios lo dijo así, justo así es. Aunque no comprendamos el proceso, cómo fue que ocurrió, nosotros creemos lo que Dios dijo. Si Dios dice que Cristo es su Hijo engendrado desde los días de la eternidad, aunque no entendamos cómo lo engendró, cuál fue el proceso que el Padre siguió, creemos al pie de la letra la afirmación de que Dios, Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es el Padre de Cristo. Así como dijo el Padre, mi Hijo eres tú, yo te engendré. No andamos queriendo interpretar lo que Dios dijo. Así como Dios lo dijo, lo creemos. Cristo dice, mi Padre es el único Dios verdadero, y aunque no entendamos el por qué o creemos que Cristo se está quitando divinidad, así como Cristo lo dijo, así es. El único Dios verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios de Cristo y es Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque así lo dijo la palabra, así lo dijo Cristo. De esta manera pasó con la familia de Betania. Aunque no entendían cómo es que esta enfermedad no iba a terminar en muerte, aceptaron que iba a ser para la gloria de Dios. Y durante varios días, Lázaro luchó con la enfermedad. Llegó un momento en que nos dice la inspiración que Lázaro estaba inconsciente. Imagínense el pesar y la angustia que están viviendo estas hermanas. Y es que siempre nuestro objetivo es que Cristo quede bien en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. O sea, que Cristo sea glorificado con nuestros propios métodos en nuestra vida. O sea, si Cristo dijo que no va a terminar en muerte, que no muera, porque entendemos así el mensaje de Dios. No ser oprobio, que no digan, miren, en ellos no se cumplió la promesa. Pues este era el objetivo de estos tres hermanos también. Finalmente, Lázaro murió y ambas hermanas quedaron amargamente desilusionadas. Jesús dijo que no iba a terminar en muerte, pero la enfermedad terminó en muerte. Lázaro ha muerto. ¿Cómo aferrarnos a la promesa cuando vemos que hay aparente contradicción? ¿Cómo hacerlo cuando a veces vemos que lo que Dios dijo a lo mejor tiene algo que compruebe que no pudo haberlo dicho así? Sí, lo dijo así literalmente. Cristo
es mi hijo. Pero tal teoría comprueba que a lo mejor aceptar el claro y sencillo, así dijo Jehová, no sea tan razonable. Y a pesar de que la enfermedad de Lázaro terminó en muerte, a pesar de que ante la mente de ellas, hasta donde alcanzaban a ver, podía haber una contradicción entre la afirmación de Jesús, las hermanas no culparon a Jesús. Siguieron creyendo en Jesús como Hijo de Dios. Y María y Marta, ¿saben qué hicieron? Armonizaron las palabras de Jesús. No las pusieron en contradicción. No pusieron a Cristo contra el resto de la Biblia. Y esto que había un muerto de por medio. Y más adelante vamos a leer porque es que les estoy diciendo que armonizaron las palabras de Jesús. No dijeron, bueno, Jesús seguramente se equivocó, no quiso decir lo que dijo, lo armonizaron. Y ahorita lo vamos a leer de la Escritura. Actualmente, esto de poner las palabras de Cristo contra el resto de la Escritura se ha vuelto bien común. Y saben, a veces es por cosas insignificantes, por un poco de dinero, muchas veces por nada, aún entre los mismos pastores. Cristo dijo esto, pero aquel profeta dijo lo otro, dijo aquello otro. Y en vez de armonizarlo, en vez de hacer la labor que presumen hacer como ministros, dicen, yo me voy con Cristo. ¡Qué locura! Si fue Cristo quien habló a través de todos los profetas de la antigüedad. ¿Cómo vamos a poner a Cristo contra la Escritura? Si hay una aparente contradicción, hay que armonizarlo. Cuando Lázaro murió, se quedaron amargamente desilusionadas, pero sentían la gracia sostenedora de Cristo, y esto les impidió culpar en forma alguna al Salvador. El Consolador, dice la inspiración, dice el deseo de todas las gentes, estaba presente en la habitación de Lázaro. Cristo mismo estaba presente a través de su espíritu en esa habitación, y ellas, Marta y María, sintieron la consolación de Cristo. Cristo nunca las abandonó, ni a ellas, ni a Lázaro. Estuvo presente. Pero durante estos días, las hermanas sintiendo la consolación de Cristo, los discípulos no entendieron la profundidad ni la trascendencia del mensaje de Cristo. Y un día, Jesús les dice a los discípulos, vamos a Judea. Los discípulos escuchan ese deseo de Jesús de ir a Judea y se escandalizan. ¿Cómo que vamos a ir a Judea, Señor? Eso es muy peligroso. Hace poco te estaban queriendo matar en Judea. Si nosotros vamos, si vamos ahora, nos van a matar a todos. Quedémonos acá en Galilea donde estamos. Los discípulos en estos poquitos días se habían olvidado de que el amigo de Cristo, y claramente amigo de los discípulos, estaba enfermo. No calcularon, no se recordaron que el objetivo de Jesús en visitar a Judea era ir a ver a su amigo. A pesar de que Satanás les había metido la duda en su cabeza, o varias dudas en su cabeza sobre si Jesús los iba a abandonar a ellos, sobre si Jesús abandonaba a sus amigos, los olvidaba. Ellos, los discípulos que parecían compasivos, los que parecían tener piedad, obrar de manera compasiva, en realidad se habían olvidado del enfermo. Pero Cristo, el Consolador, no había olvidado a sus amigos. Por el contrario, estaba presente en la pieza, consolando a las enlutadas hermanas. Entonces, cuando Jesús ve que todos están escandalizando, que no se acuerdan de Lázaro, les dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Cuán conmovedoras son estas palabras, dice Ellen G. White, cuán llenas de simpatía. Mientras pensaban en el peligro de su maestro, que le estaba por arrostrar yendo a Jerusalén, los discípulos casi se habían olvidado de la familia enlutada de Betania. Cuando uno dice casi me olvidaba, es porque recién te estás recordando, te llegó el chispazo de decir, ay, de veras, me faltó eso. Jesús les dice, Lázaro es por lo que voy a Judea, está durmiendo, necesito ir a verlo. Y los discípulos, es cierto, casi nos olvidamos de Lázaro. Lázaro está enfermo, por eso es que Jesús quiere ir a Judea. Pero aunque los discípulos casi lo olvidaron, no así Cristo. Los discípulos se sienten reprendidos con las palabras de Cristo. Habían estado tentados a pensar que él no tenía por Lázaro
sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían y que debiera haberse vuelto rápidamente con el mensajero, pero las palabras Lázaro, nuestro amigo, duerme, despertaron en ellos los debidos sentimientos. Quedaron convencidos de que Cristo no se había olvidado de sus amigos que sufrían. Y esta es la mayor comprobación de que Jesús nunca se olvida de nosotros. Aunque a veces sintamos aparente frialdad, a veces veamos tardanza, no nos ha olvidado. Está con nosotros consolándonos, porque Cristo nunca nos abandona. Cristo nunca se olvidó de Lázaro, estaba presente en esa habitación. Y cuando ve que Lázaro ha muerto, que está durmiendo, le dice, vamos a verlo. Entonces Pedro le dice, Señor, si Lázaro está durmiendo, es porque se va a sanar. ¿Para qué arriesgamos la vida? Ya está durmiendo, se va a sanar. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y huélgome y me alegro por vosotros que yo no haya estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. ¿Cómo creen que recibieron estas palabras los discípulos? Jesús les dice, esta enfermedad no va a terminar en muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero ahora Jesús les dice, Lázaro ha muerto. Y es más, estoy feliz, me pongo feliz por ustedes. Como que Jesús se puso feliz porque su amigo ha muerto. Los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo, Lázaro es muerto y huélgome, me alegro que yo no haya estado ahí. ¿Se había mantenido el Salvador alejado por su propia voluntad del hogar de sus amigos que sufrían? Aparentemente, a lo que la vista humana podía ver, había dejado solas a Marta y María, así como al moribundo Lázaro. Pero no estaban solos. Cristo contemplaba toda la escena y después de la muerte de Lázaro, las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. ¿Quién estaba en la pieza donde estaban estos tres hermanos? ¿Era Cristo mismo o era otro ser que no era Cristo? La fe de Marta y María estaba siendo severamente probada. Pero Cristo no solo tenía que pensar en aquellos a quienes amaba en Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habían de ser sus representantes ante el mundo, para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por causa de los discípulos, permitió que Lázaro muriera. ¿Por qué murió Lázaro? Para enseñarle a los discípulos una lección. ¿Será que por nuestra causa, por nuestra falta de fe, están sufriendo otras personas que son fieles hijos de Dios? Que no necesitaban pasar por esa angustia porque su carácter no lo necesitaba, pero por nosotros, por nuestra rebeldía, por nuestra necedad, por no querer aceptar lo que Dios dijo, por nuestra incredulidad, están teniendo que sufrir amargas pruebas. Esto pasó con estos tres hermanos. Por los discípulos y por los judíos están teniendo que pasar esto. Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia con los que no lo habían recibido. Tardó a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que él era de veras la resurrección y la vida. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su gran misericordia se propuso darles una evidencia más de que era el restaurador, el único que podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían interpretar mal. Tal fue la razón de su demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. Muchas veces lo que nosotros estamos viviendo no es tanto para nosotros. En este caso está sucediendo así con Marta, María y Lázaro. Ellos tienen una fe firme en Cristo y esto se ve demostrado en los actos que se suceden después de la muerte de Lázaro. Durante todo el capítulo 11 de Juan. Estos tres hermanos creen en Cristo y aunque parece haber contradicción entre las palabras de Cristo, aunque a veces los hechos como que no armonizaran, ellos sí lo armonizan. Aunque al principio no entienden la profundidad de las palabras de Jesús, aunque no ven la salida, no pierden su fe en Jesús como Hijo de Dios. Podríamos decir que casi que ellos tres no lo necesitaban.
Así sí lo vivieron, pero no, su fe no lo necesitaba, su fe era fuerte, sus obras, sus palabras demuestran que salieron victoriosos. Pero dice la inspiración que todo esto que tienen que vivir era en favor de los discípulos y de los judíos incrédulos. Lo que están padeciendo estos tres hermanos, esta situación, es por amor a los incrédulos. Cristo dirige así que se enferme Lázaro, que finalmente muera para poder alcanzar a los incrédulos de Israel. Y esto mismo nos puede ocurrir en nuestro diario vivir. Capaz muchas cosas de las que vivimos día a día no son tanto para nosotros. Claro que sí, van a fortalecer nuestra fe, nos van a ayudar, pero el objetivo principal de esas dificultades, de esos problemas, de esos eventos a veces hasta traumáticos, y ojo, en obediencia estricta a la voluntad de Dios, son una señal para los que nos rodean. Es para los que están indecisos, para los que son débiles en la fe, para los que necesitan una prueba más, una comprobación más de que Jesús es el Hijo de Dios. Y si somos hijos obedientes, sinceros, creyentes, Dios puede llamar a los incrédulos a través de nosotros y de nuestras familias, a través de esos momentos difíciles, tenebrosos, sin salida humana. Por esto es que el salmista exclamó: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cristo va con nosotros en la muerte, va con nosotros en la enfermedad, en las dificultades, nos acompaña en todo momento. Cristo permitió que Lázaro bajase bajo el dominio de la muerte, y las hermanas apenadas vieron a su hermano puesto en la tumba. ¿Quién fue que permitió que Lázaro muriera? ¿Quién fue el que lo mandó al descanso? Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe en el Redentor sería probada severamente. Pero sabía que a causa de la lucha por la cual estaban pasando ahora, su fe resplandecería con fuerza mucho mayor. Permitió todos los dolores y penas que soportaron. ¿Quién lo permitió? ¿Fue Satanás el que se los mandó? ¿O Cristo lo está permitiendo? Su tardanza no indicaba que las amase menos, pero sabía que para ellas, para Lázaro y para él mismo, para los discípulos, había de ganarse una victoria. Jesús y los discípulos se dirigen hacia Judea. Cristo les ha dicho a los discípulos: voy para allá a despertarlo. Pero aún así, Jesús no se apresura. Aunque sabe la angustia que están pasando las hermanas al ver el rostro muerto de Lázaro, no corrió hacia Betania. Durante el camino siguió sanando enfermos, predicando, continuó su obra. No corrió a Betania. Fue un viaje lento, porque el tiempo de Dios siempre es el tiempo perfecto. Al punto de que cuando llegan a Betania, aunque la Biblia no nos dice cuántos días tenía de muerto, sí nos dice que ya tenía 4 días en el sepulcro. Y miren lo que dice el deseo de todas las gentes. Me llamó bastante la atención cuando lo estaba leyendo. Cristo no entró enseguida en la ciudad, sino que permaneció en un lugar tranquilo al lado del camino. La gran ostentación externa manifestada por... Disculpen, déjenme, cierro la ventana bien rapidito. Sorry. La gran ostentación externa manifestada por los judíos en ocasión de la muerte de un deudo no estaba en armonía con el espíritu de Cristo. Los judíos hacían demasiada ostentación, hacían demasiado ritual ante la muerte de alguien. Lázaro era una persona rica, vivía en el mejor suburbio de Jerusalén, tenía amigos y familiares dentro del sacerdocio, así que su muerte fue sellada con el protocolo máximo. No se nos dice cuántos días lo velaron ni cuántos servicios le hicieron, pero después de todo esto, ya tenía 4 días en la tumba. Y este protocolo, esta liturgia con los muertos, no estaba en armonía con el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos llamados cristianos que siguen el ejemplo de Cristo hacen de la muerte una liturgia y una ostentación de días? Tardan días en enterrar al muerto y días después ahí siguen con su ostentación. Dice la cita que estos actos no están en armonía con ¿qué cosa? ¿O con quién?
con el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos trinitarios dicen que cuando la Biblia y el Espíritu de profecía dice la frase Espíritu de Cristo, en realidad no está hablando de Cristo? Está más bien hablando de otro ser que no es Cristo mismo. Pues qué rara su conclusión. Cristo no entró porque otro ser que no es ni él ni su Padre no estaba en armonía con esas escenas. Pero aquí la cita claramente dice que el Espíritu de Cristo no estaba en armonía con el Espíritu que se manifestaba en estas escenas. Les pregunto, ¿era otro que no es Cristo mismo el que no estaba de acuerdo con esta manera de sepultar a los muertos, o era Cristo mismo? ¿Creía Ellen G. White como creía Pablo, y así como le es el Espíritu al hombre, le es el Espíritu a Dios? La Biblia es clara, mis amados. El soberano del universo fue claro cuando nos habló. No queramos contradecir lo que él dijo claramente. Cuando dice Espíritu de Cristo, está hablando de Cristo mismo. Así como cuando dice Espíritu de Dios, está hablando del Padre mismo. Y si no lo creen así, pues entonces expliquen esta cita sin contradecir el resto de la tesis. Cuando dice Espíritu de Cristo, no habla de Cristo, está hablando de otro ser, un ser llamado Dios Espíritu Santo que no sabemos quién es, pero no es el Padre ni es el Hijo, es alguien más. Pues ese otro ser, que quién sabe quién sea, era el que no estaba de acuerdo con esa ostentación de los judíos. Y por eso, otro que no podía bajar hasta que Cristo se fuera, Cristo no entró. ¿Cómo está eso? Si ese otro no estaba aquí, Cristo podría haber entrado. No había razón para que Cristo se quedara al lado del camino. Entonces Jesús mandó a un criado para que mandase llamar a las hermanas. Y Marta salió a ver a Jesús. Y tanto en las palabras de Marta como en las palabras de María, vemos que su fe en Jesús seguía firme. No se ofendieron. No dijeron, ¿ya para qué vino? Ya se murió. Es la culpa de Jesús que nuestro hermano se haya muerto. Mejor ni salimos a verlo. Tampoco dijeron, oh Señor, sabemos que tú no permitiste su muerte. Esto fue obra de Satanás. Fue el resultado directo de nuestras acciones. Ambas posiciones hubiesen demostrado su incredulidad y su ignorancia. No pensaron, Jesús es muy duro con nosotras. Ese no es su carácter. El mensajero seguro pintó mal lo que Jesús hizo. No, ellas no pensaron así. Esto se demuestra en sus actos. Marta sale corriendo y su fe sigue firme en Cristo como hijo de Dios, aún en estos momentos críticos. Con el corazón agitado por emociones encontradas, en el rostro expresivo de él, leyó Marta la misma ternura y amor que siempre había estado ahí. Su confianza en él no había variado, pero recordaba a su amado hermano a quien Jesús también amaba. Con el pesar que brota de su corazón, porque Cristo no había venido antes, y sin embargo con la esperanza de que a una hora podría hacer algo para consolarlas, dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esa fe seguía firme. Aquí está la comprobación de que las hermanas habían armonizado las palabras de Cristo. No pusieron a Cristo contra la Escritura, por el contrario, lo armonizaron. Fíjense cómo dice. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Cristo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte. Marta sabe, claro, mi hermano va a resucitar. No va a terminar en muerte. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Las palabras de Jesús son certeras. Esta enfermedad no va a terminar en muerte. Va a terminar en resurrección en el día postrero. Qué belleza tener la capacidad de armonizar todas y cada una de las palabras de Cristo. ¿Tienes tú esa capacidad? ¿O eres de los que ponen la Biblia contra la Biblia? Al espíritu de profecía contra lo que dice la Biblia. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Será que nosotros, al igual que Marta y María, creemos que Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Pero ¿será que cuando Cristo permita que nos asalten las pruebas, las dificultades, que a veces sintamos silencio o frialdad de parte de la respuesta del cielo, sintamos esa sensación de que nos ha olvidado,
que no está actuando como nosotros pensábamos, ¿será que nos aferraremos a las promesas? ¿Que tendremos esa confianza? ¿Que armonizaremos las palabras de Cristo de esta manera? ¿Seguiremos sosteniendo nuestra fe en Cristo como el Hijo unigénito de Dios y confesando así nuestra creencia en su divinidad? A las palabras del Salvador, ¿crees esto? Marta respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. No comprendí en todo su significado las palabras dichas por Cristo, pero confesó su fe en su divinidad y su confianza de que él podía hacer cuanto le agradase. Dice la inspiración que estas palabras de Marta eran la demostración de qué cosa. Dice, de la divinidad de Cristo. Marta reconoce la divinidad de Cristo al decir, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. Antes de venir al mundo, ya era hijo de Dios, porque dice, eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Y cuántos teólogos, pastores, ministros que estudian la palabra ahora dicen que si nosotros repetimos lo que Dios dijo desde el principio, este es mi Hijo unigénito, yo lo engendré desde los días de la eternidad, dicen que le estamos quitando su divinidad a Cristo? Pero es al contrario, justo lo contrario de lo que ellos dicen. Cuando confesamos, al igual que Marta, que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, estamos aceptando la verdadera divinidad de Cristo. No es restarle valor decir que es el Hijo de Dios. Más bien es aceptar la divinidad de Cristo. Es proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la verdadera divinidad de Cristo. Verdad que a la mayoría de los adventistas actuales, al igual que a los judíos de antaño, no les gusta aceptar. Les encanta llevar la contraria a Dios. Decir justo lo contrario. Si dices que es el Hijo de Dios, así como dice la Biblia, y te atreves a afirmar lo que Dios dijo, estás quitándole su divinidad a Cristo. Pero si nosotros llevamos a la Escritura esto, vemos que ellos, al negar que Jesús es el Hijo de Dios, son los que niegan la divinidad de Cristo. Más tarde, Marta le avisó a María que Jesús había llegado y las mismas palabras fueron repetidas por María. Cuando María estaba inclinada a los pies de Cristo, llorando, y ve a los que venían tras ella llorando, entre comillas, consolándolas, a Marta y a María, con demostraciones de pesar, vio la hipocresía de su corazón, y eso le duele a Jesús. Dice Jesús entonces, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Leyó el corazón de todos los presentes. Veía que en muchos lo que pasaba como demostración de pesar era tan solo fingimiento. Entre los que lloraban estaban los parientes de la familia, los familiares, algunos de los cuales ocupaban altos puestos de responsabilidad en Jerusalén. Entre ellos se encontraban algunos de los más acervos enemigos de Cristo. Sabía que algunos de los del grupo que manifestaban ahora un pesar hipócrita estarían, antes de mucho, maquinando la muerte no solo del poderoso taumaturgo, sino del que iba a ser resucitado de los muertos. Cristo podría haberlos despojado de su falso pesar, pero dominó su justa indignación, no pronunció las palabras que podría haber pronunciado con toda verdad, porque amaba a la que arrodillada a sus pies con tristeza, creía verdaderamente en él. Todas esas familiares, todas esas personas estaban ahí acompañando a Marta y a María, pero su corazón no era limpio. Muchas veces los que nos acompañan en nuestras dificultades, en nuestros pesares, los que parecen ser amigos, que están con nosotros en lo oscuro del camino, pueden ser nuestros más acérrimos enemigos. Pueden ser los que tan pronto como estemos bien van a buscar que estemos otra vez mal. Los que estaban ahí en unas poquitas horas iban a estar procurando tanto la muerte de Cristo como la de Lázaro. Jesús quiere decir la verdadera situación, quiere decirles no sean hipócritas. Están llorando falsamente. Al rato ustedes van a quererme matar a mí y a Lázaro. Jesús anhelaba decir esas palabras verdaderas. Pero por amor a María, que creía verdaderamente en Cristo, Jesús las omitió. Ya estas dos hermanas habían sufrido demasiado como para sufrir con la revelación de que los que están ahí llorando son hipócritas.
Muchas veces las palabras verdaderas que Cristo va a decir son evitadas por amor a los que creen en Él. ¿Cuántos dicen actualmente? No, Jesús nunca dijo verdades duras, no dijo palabras de condenación, de reprensión así fuerte. Él siempre fue muy amoroso, él siempre fue amor, él no condenó a nadie. Pero aquí está la comprobación de que Jesús sí tenía esas palabras que decir y por amor a los que creían en él no las dijo para no lastimar más a estas hermanas. Dice que entonces Jesús les preguntó dónde lo colocaron. Lo llevaron al sepulcro y Jesús lloró. A la vista de esta angustia humana y por el hecho de que los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos mientras el Salvador del mundo estaba al lado, Jesús lloró. Aunque era el Hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana. No se hizo hijo cuando tomó la naturaleza humana. Ya era hijo de Dios y siendo hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana. Y por esto le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. Hoy, hoy mismo, dice la inspiración que Cristo el Consolador llora con nosotros. Siente nuestras tristezas. Sabe lo que se siente ser humano con carne de pecado. Ese Consolador que está con los discípulos es nuestro Consolador hoy. Por eso él dio la promesa de Juan 14. Ese Consolador que se promete en Juan 14 es nuestro tanto como era de los discípulos, en todos los tiempos, en todos los lugares, en todos los dolores y en todas las aflicciones, cuando las perspectivas parecen obscuras y confuso el futuro, cuando nos sentimos desvalidos y solos, entonces es cuando el Consolador será enviado en respuesta a la oración de fe. Y ahora va a decir quién es ese Consolador de Juan 14. No hay Consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. Ninguna circunstancia ni distancia pueden separarnos del Consolador celestial. Cristo es nuestro Consolador, tanto como de los discípulos, tanto como de María y Marta. Se conmueve por nuestras tristezas, llora con nosotros, se alegra con nosotros. Es imposible que alguien que nunca fue humano quiera venir a consolarnos. Solo nos puede consolar alguien que ha pasado antes lo mismo. Solo me puede consolar alguien que sufrió lo que estoy sufriendo en el pasado. Alguien que ha sentido lo mismo que yo siento. Si el Espíritu Santo, el Consolador, el Parácletos, fuera otro que no es Cristo, así como sostiene la tesis trinitaria, fuera uno que nunca fue humano y viniera a querernos consolar, con toda la autoridad nosotros le podríamos decir, ¿y tú qué sabes? Tú no tienes autoridad para consolarme, porque tú no sabes lo que se siente ser humano y sentir las angustias en esta tierra. ¿Con qué autoridad o con qué poder puedes venirme a consolar? Ni siquiera sabes lo que se siente ser humano. No sabes lo que se siente la carga del pecado, la humanidad. Y por eso es obligatorio tener un sumo sacerdote, un consolador, capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Cristo sabe lo que se siente ser humano y por lo tanto es el único que puede consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Dice el apóstol Pablo que el Padre es el Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque es el Dios de Cristo. Cristo es toda nuestra consolación. Y dice que Dios nos consuela a través de su Hijo, porque Dios es el Padre de Cristo. Dios es el Padre de la consolación. Estas lágrimas de Cristo fueron tomadas de manera errónea. Dijeron, ¿ya ven cuánto lo amaba? ¿No lo pudo salvar de la muerte? Cristo no tiene el poder sobre la muerte. ¿Ya vieron? Es otro el que tiene poder sobre la muerte. Satanás es el que mata. Cristo no permite que te mueras. Era lo que pensaban los incrédulos cuando vieron que Cristo estaba llorando. No tiene ni el poder de la muerte. No tiene poder sobre la muerte. Cristo no pudo detener de la muerte a sus santos, pero el salmista dice justo lo contrario. Apreciada es ante los ojos de Cristo la muerte de sus santos. La muerte de sus hijos obedientes siempre es apreciada porque va a ser para la gloria de Dios.
Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Así que Jesús les dice, este milagro es la prueba más positiva del carácter divino de Cristo. Así que Jesús les dice, quiten la piedra. Yo les pregunto, ¿Cristo tenía el poder de quitar la piedra de la tumba? ¿Este que te iba a resucitar a Lázaro tenía el poder de quitar la roca? Claro que lo tenía, pero Cristo nos enseña la lección de que lo natural debe cooperar con lo sobrenatural. El poder humano tiene que cooperar con el poder divino para que se pueda realizar el milagro en favor nuestro. Muchas veces nosotros queremos que Dios lo haga todo. Y sí, Él lo va a hacer todo, pero lo va a hacer a través de nosotros. Nosotros, como lo natural, como lo humano, tenemos que cooperar con la divinidad. Y cuando Cristo dice esto, Marta replicó, Señor, eso que estás diciendo no me suena muy lógico. No me parece buena idea que hagamos lo que tú dices. Cuando el Señor está por hacer una obra, Satanás induce a alguno a objetar. El corazón humano es tardo para comprender las palabras de Cristo. Cristo reprendió a Marta, pero sus palabras fueron pronunciadas con la mayor amabilidad. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Por qué habrías de dudar de mi poder? ¿Por qué razonar contrariamente a mis requerimientos? Tenéis mi palabra, si queréis creer, veréis la gloria de Dios. Las imposibilidades naturales no pueden impedir la obra del Omnipotente. El escepticismo y la incredulidad no son humildad. La creencia implícita en la palabra de Cristo es verdadera humildad, verdadera entrega propia. ¿Qué dice la cita? Cree lo que Dios dijo como Dios lo dijo. Si dice que es su hijo unigénito, es su hijo unigénito. Si dice que lo engendró, así lo afirmamos. El Padre engendró a Cristo. ¿Por qué razonar contrariamente a los requerimientos de Dios? Tenemos la palabra. El escepticismo y la incredulidad a lo que Dios dijo no es humildad. Dice que son ambos. Son dos y ya. No queramos meter nuestras ideas, tenemos que aceptar lo que Dios dijo a como Dios lo dijo. Si dice, yo mato y hago vivir, es eso, no es otra cosa. Dios dijo, yo hiero y yo sano. Yo hago descender al Seol y hago subir del Seol. Eso es así. La creencia implícita en la palabra de Cristo es verdadera humildad, verdadera entrega propia. Necesitamos aprender a aceptar lo que el soberano del universo dijo, así como Él lo dijo. No queramos trastornar, no quieran tergiversar lo que ya está escrito claramente. Ah, no, dice que son dos, pero no quería decir que eran dos. Quería decir más bien que son tres. ¿Por qué queremos ir en contra de lo que Dios dijo? Parece que andan igual que la serpiente antigua. Dios dijo que es su hijo unigénito, que lo engendró en los días de la eternidad, pero no, seguramente no quiso decir que es su hijo. Eso solamente era un decreto. Pero no quiso decir que era su hijo, quería decir justo lo contrario, que no era su hijo unigénito. Dice que él mata, quita la vida, hiere, sana, pero no, quiso decir justo lo contrario, quiso decir, yo no mato, yo no tengo autoridad sobre la muerte. En esta historia tan conocida, tan contada, que nos cuentan desde chiquitos, miren cuántas maravillosas lecciones estamos encontrando. La creencia implícita en la palabra de Cristo es verdadera humildad, verdadera entrega propia. Eso es lo que necesitamos hacer. Una vez que la piedra fue quitada, vemos una oración hermosa que Jesús hace a su Padre. Sereno, Cristo está de pie ante la tumba. Una solemnidad sagrada descansa sobre todos los presentes. Cristo se acerca aún más al sepulcro y alzando los ojos al cielo dice, Padre, gracias te doy que me has oído. No mucho tiempo antes de esto, los enemigos de Cristo le habían acusado de blasfemia y habían recogido piedras para arrojársela, porque aseveraba ser hijo de Dios. Le acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás. Pero aquí Cristo llama a Dios su Padre y con perfecta confianza declara que es hijo de Dios. En todo lo que hacía,
Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía los milagros. Cristo deseaba que todos conociesen. ¿Qué cosa deseaba Cristo que todos conociesen? Su relación con su Padre. Padre, dijo, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y fíjense qué dice Ellen G. White. En esta ocasión, los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existe entre Dios y Cristo. Se había de demostrar que el acerto de Cristo, de que era el Hijo de Dios, no era una mentira. En este milagro se iba a demostrar la relación filial entre Dios y Cristo. Este era el único objetivo con el que se hizo este milagro, comprobar que Dios es el Padre de Cristo y que Cristo es el Hijo de Dios, engendrado desde los días de la eternidad. Este milagro, este capítulo de Juan 11 no tiene ningún otro objetivo más que demostrar la relación que existe entre Dios y Cristo. Se iba a demostrar que cuando Cristo decía, soy el Hijo de Dios y mi Padre me envió al mundo, no era una mentira, no era una metáfora, no era una fábula. ¿Y cuántos actualmente se sorprenden y dicen, qué mal agradecidos los judíos, qué ignorantes? Este evento era la prueba más convincente de la relación entre Dios y Cristo, la comprobación de que Jesús era el Hijo de Dios, y no creyeron en Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ni escuchando la historia de Lázaro, creyeron en Cristo como Hijo de Dios. ¿Pero qué creen? Estamos igual. Ni viendo todas las historias, ni escuchando la historia de Lázaro, aceptamos que Cristo sea el Hijo unigénito de Dios. Igualitos que los judíos, rechazando que Jesús es el Hijo de Dios, desvirtuando esa relación filial entre Dios y Cristo, diciendo que es una mentira, que es una metáfora, que no podemos asegurar que Cristo es el Hijo de Dios. Este milagro, el único objetivo con el que fue escrito, es para demostrarnos, para que reconozcamos que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Es el único objetivo con el que se resucita Lázaro. Y hoy nos dice Apocalipsis que Cristo está a la puerta tocando. Y nosotros, al igual que los de antaño, no lo reconocemos. Viene a los suyos, pero los suyos no le reciben, no le reconocen. La misma historia. Seguimos sin aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Y a pesar de tener todas las historias, de escuchar la palabra, tener el Antiguo Testamento, tener el Nuevo Testamento, tener los escritos inspirados, seguimos igual. Yo a veces me pregunto, ¿quién será más cabeza dura? ¿Los judíos que tenían solo el Antiguo Testamento o los cristianos de ahora que tenemos toda la revelación de Dios? Estamos en esta generación a un clic de todo. O sea, hacemos un clic y tenemos toda la información. Y aún seguimos sin aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, esperando a cualquier otro menos a Cristo. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Su voz, clara y penetrante, entra en los oídos del muerto. Los muertos escuchan la voz de Cristo. La divinidad fulgura a través de la humanidad. En su rostro iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada. Cada oído está atento al menor sonido. Con interés intenso y doloroso, aguardan todos la prueba de la divinidad de Cristo. La evidencia que ha de comprobar su acerto de que es el Hijo de Dios o extinguir esta esperanza para siempre. Hay agitación en la tumba silenciosa y el que estaba muerto se pone de pie a la puerta del sepulcro. Y ya había dicho Cristo, tiempo atrás, ni aunque se levantara uno de entre los muertos llamado Lázaro, ustedes van a creer. Lázaro ha resucitado, pero los judíos y nosotros siguen sin creer en la relación filial entre Dios y Cristo. El único objetivo con el que se escribe esta historia, dice Ellen G. White, es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer que Jesús es el Hijo de Dios aceptemos su verdadera divinidad. Esta historia solo la podemos encontrar en el libro de Juan.
Ninguno de los otros evangelistas la cuenta. ¿Y saben por qué? Juan termina su libro, el libro de Juan, diciendo, estas cosas se han escrito para que creáis ¿en qué cosa? ¿En la Trinidad? ¿En un Dios formado por tres seres? ¿En la deidad en tres personas? ¿Para que creáis que Dios no mata? ¿Para qué fue escrito el libro de Juan? Dice, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, creyendo en la relación filial entre el Padre y el Hijo, tengáis vida en el nombre de Cristo. Este es el único objetivo con el que se escribió este cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, para demostrar que Dios tenía un Hijo engendrado desde los días de la eternidad y que Cristo tenía un Padre que lo engendró desde los días de la eternidad. Pero ni aun en nuestros días, aunque se levantó uno de entre los muertos para demostrar que Dios es el Padre de Cristo y que Cristo es el Hijo de Dios, ni aun ahora lo creen. Y es que no solamente tenemos esta historia, tenemos todos los profetas anteriores y todos concuerdan que Jesús es el Hijo de Dios. Pero como no creemos a los profetas anteriores, ni aunque se levante uno de entre los muertos, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, si un ser que cree en la deidad de tres personas escucha que nosotros decimos lo que Dios dijo, que Cristo es su Hijo unigénito y que esa relación filial entre Dios y Cristo es la prueba de la divinidad de Cristo, se ofenden. No, dicen, si tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, así como lo dijeron los apóstoles, así como lo dicen todos los escritores bíblicos, así como Dios mismo lo dijo, le estás quitando la divinidad a Cristo. Pero es justo lo contrario, es la evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios. Y el aceptar que Jesús es el Hijo unigénito de Dios es la prueba, estamos reconociendo la divinidad de Cristo. Y quiero terminar con una cita para nosotros, para los que creemos lo que Dios dijo, así como Dios lo dijo. La congoja es ciega y no puede discernir lo futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos lo que necesitamos, 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Los que aceptan el principio de dar al servicio y la honra de Dios el lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades y recibirán una clara senda delante de sus pies. La congoja no nos deja ver que el Señor tiene el camino en nuestra vida para que nuestra vida llegue a ser para su gloria. Mis amados, ¿saldremos firmes como María, Marta y Lázaro? ¿Podremos decir, así como Job, aunque él me matare, yo en él esperaré? ¿O demostraremos que solo seguimos al único guía verdadero en las buenas? Solo lo buscamos por los panes y los peces, por los beneficios. Pero cuando llega el camino difícil, cuando vemos que Él también manda enfermedades a sus santos, que es agradable a sus ojos la muerte de sus hijos, que nos llama a la tumba, mejor retrocedemos. Para vosotros, para que creáis, a todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios, el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está la ayuda divina. Mirarán atrás con agradecimiento a la parte más oscura del camino. Sabe el Señor librar de tentación a los píos. Salen de toda tentación y prueba con una fe más firme y una experiencia más rica. Mis amados, cuando estemos en el desaliento, cuando estemos en la enfermedad, en la tristeza, cuando las palabras de Cristo parezcan no armonizar, Cristo está en nuestra habitación, está ayudándonos y vamos a salir de esas dificultades con una fe más firme y una experiencia más rica. Ánimo. Amén, amén, gloria a Dios.